Muy buenas otra vez al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de las últimas cosas que están saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas que parecen un poquito difíciles, de una manera que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Hoy quería hablar de un paper que salió hace unas semanas que se llama Libros de texto es todo lo que necesitas, que básicamente es un modelo llamado Phi 1, que es mejor que ChatGPT resolviendo problemas de código y es unas 130 veces más pequeño. Así que, como siempre, vamos a dividir el video por partes y lo que me gustaría ver es un poquito por qué es esto importante, qué es lo que hizo, lo que están planteando con este paper y qué es qué podría ser una dirección a la que vamos a ir en el futuro con todo esto. Así que, primero que nada, ¿por qué es importante? ¿De qué estamos hablando? Bueno, si nos vamos a una charla que había dado hace un tiempo André Karpathy, que era la persona que estaba manejando toda la parte de inteligencia artificial de Tesla. Después se tomó un tiempito ahí haciendo videos de YouTube y finalmente regresó a OpenAI, de donde él había sido una de las personas fundadoras también hace muchos años, y volvió para trabajar en varios temas, ¿no? Especialmente en agentes que usan modelos de lenguaje como agentes, ¿no? De razonamiento. Pero bueno, saliendo un poquito de eso, el tipo hace un tiempo hizo una charla que se llama Estado de GPT, que es excelente, donde habla de esto, ¿no? Y nos pone los 4 pasos que se necesitan para llegar a un modelo de lenguaje que funciona de una forma similar a ChatGPT. El primer paso que tenemos es el preentrenamiento, un fine-tuning supervisado, después un modelado de la recompensa y después lo que sería el reinforcement learning. Si nos vamos al principio de todo, la parte de preentrenamiento, acá donde necesitamos trillones básicamente de palabras que son de baja calidad, pero como tenemos mucha cantidad, no pasa nada. Generalmente lo que decimos es tenemos texto de mucha calidad, texto de baja calidad, y en promedio vamos a tener algo que anda bastante bien, ¿no? Sería correcto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que para llegar a este modelo de preentrenado de lenguaje necesitamos mucha data y mucho compute, básicamente. O sea, es millones de dólares de hacerlo. ¿Qué es lo que vimos? Y acá vimos un paper hace muy poquito, hace unas semanas hice un video sobre Orca. Que ahora me doy cuenta que estoy vestido exactamente igual que en este momento. Pero bueno, juro que me cambio las remeras por lo menos. Orca es un modelo de Microsoft Research donde básicamente lo que están diciendo es ¿podemos usar menos data para crear modelos que tengan una calidad similar? Y la conclusión a la que llegan es que sí, que usando mucha menos data se puede llegar a un resultado parecido. ¿Cómo? Generando información de una mejor calidad. No es tan importante la cantidad, sino la calidad del texto. Desde que hice ese video hasta ahora se hizo un dataset disponible de esto, se trató de reproducir, es un dataset que tenemos acá, pueden verlo que tiene 4.23 millones de ejemplos, ¿no? Y pueden verlo acá. Tenemos lo que es un system prompt, ¿no? O sea, una configuración del sistema, digamos, una pregunta y después una respuesta. Acá vemos este dataset y después finalmente también tenemos un modelo de 13.000 millones de parámetros, que es lo mismo que el del paper de Orca, que está, está fine-tuneado con este dataset. Esto es una primera aproximación del modelo. El modelo está siendo entrenado en este momento. Esto es simplemente con un 6% de la data. O sea, el 6% de estos 4 millones de rows es lo que da estos resultados. Y pueden ver que acá nos está dando un 60% mejores resultados que Vicuña, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es Orca, pero esto no es de lo que quería hablar hoy. Lo que quería hablar hoy es de otro paper que se llama Textbooks Are All You Need, que vendría a ser libros de texto son todo lo que necesitas. Y es un nuevo paper también de Microsoft Research. O sea, si volvemos para atrás, Microsoft Research, acuérdense, es parte de Azure, que OpenAI también es parte de Azure. Como les había contado en otro video, Satya Nadella, que es el CEO, agarró y el tipo, mientras estaba echando gente, sale diciendo digamos, de forma interna, sale diciendo cómo puede ser que si OpenAI son 250 personas y Microsoft Research son 10.000 personas, ¿cómo puede ser que estas personas estén dando mejores resultados que estas? ¿Cómo puede ser? Entonces hay un incentivo muy grande para Microsoft Research
de crear cosas nuevas, ¿no? O sea, más revolucionarias. Dentro de eso están explorando cómo modelos de lenguaje pueden ser mucho más eficientes, mucho más pequeños y mucho más, una performance mucho más alta. Entonces, volviendo para atrás, André Karpathy nos está contando acá sobre este paper y nos empieza a hablar de que es algo muy parecido a otro paper que salió antes de eso, que se llama Tiny Stories. Vamos a ver un poquito qué significa todo esto. Bueno, primero que nada, ¿qué es esto de Tiny Stories? Bueno, esto es un paper por esta persona que se llama Ronen Eldan, donde básicamente lo que dijeron es, acá tenemos el paper, dijeron, ¿qué tan pequeños pueden ser los modelos de lenguaje para todavía hablar inglés de forma coherente? ¿No? Y acá nos dan un poquito unos ejemplos, ¿no? De cómo usando una prompt van creando historias, pequeñas historias, de forma sintética. Y empiezan a evaluar, ok, ¿cuál es el dataset más pequeño que puedo hacer para que el modelo me haga un output que sea donde pueda contar estas historias, ¿no? Y acá nos habla un poquito de cómo es, ¿no? Y nos dice, ¿no? O sea, el dataset consiste de historias que llevan una estructura en común. Y los modelos solamente pueden generar historias que se adhieran a esa estructura, ¿no? O sea, no puedes hablarle al modelo y preguntarle, hacerle una pregunta, sino que lo tenés que establecer ese prompt de una forma que sea un diálogo que machee con la estructura de la historia, ¿no? Entonces, si volvemos para atrás, vemos que acá tenemos Sara y Ben están jugando en la nieve, etc. Esta sería la prompt, y acá pueden ver que dice Sara y ahora la historia se continúa, ¿no? Entonces, la forma en la que se va a continuar es muy parecida a estos ejemplos sintéticos que tenemos acá. Entonces, vemos que tenemos un modelo muy pequeño de 3 millones de parámetros, ¿no? O sea, es nada, menos de 10 millones de parámetros, que puede generar historias. ¿Por qué es importante esto? Porque estos modelos los podemos correr en un celular, los podemos correr en una Raspberry Pi quizás. Entonces, significa que para hacer algo muy específico y de forma correcta, adecuada, no perfecta, pero correcta, podemos generar un modelo que sea muy pequeño, ¿no? En este caso, menos de 10 millones de parámetros. Tiny Stories. Si nos vamos al paper que vamos a ver hoy, es libros de texto, es todo lo que necesitas. Ahora, detalle interesante es, Ronen es una de las personas que hace este paper y Ronen es uno de los coautores también de este nuevo paper. Así que vamos a ver un poquito de qué significa, ¿no? Y acá yo uso este plugin que se conecta con ChatGPT para leer papers y nos da un resumen. Entonces, los autores presentan Phi 1, que es un nuevo modelo de lenguaje para código con un tamaño significativamente menor que otros modelos. Es un modelo basado en Transformers que tiene 1.3 mil millones de parámetros, entrenado en muy poco tiempo en un clúster de 8 a 100, ¿no? Utilizando una selección de datos de calidad del libro de texto de la web. 6 mil millones de tokens. Importante, 1.3 mil millones de parámetros. Esto significa que es 130 veces más pequeño que ChatGPT. Y el dataset es 6 mil millones de tokens. 6 mil millones es muy distinto a esto, ¿no? Estos tiene trillones de tokens, ¿no? Y el otro es 6 mil millones, ¿no? O sea, muchísimo menos el tamaño, el dataset del que estamos hablando. Y después lo que nos está diciendo acá es, bueno, a pesar de esta escala pequeña, Phi 1 logra una precisión de 50.6% en Humans Eval. Y vamos a ver qué significa todo esto. Así que si nos vamos al dataset, al paper, vamos a empezar a ver un poquito acá. Entonces, bueno, dentro de lo que nos dice acá, empieza a contar un poco de el trabajo que hizo Eldan en su otro paper, Tiny Stories, etc. Lo que nos está diciendo acá, básicamente es, mira, normalmente, ahora hay una cosa que se descubrió, se descubrió desde un paper de DeepMind, que se llama Chinchilla, básicamente las Chinchilla Scaling Laws, que lo que nos dice es, básicamente, que hay una cuenta matemática que nos dice cuánto cómputo tenemos. Estas son las cantidades de cálculos de puntos flotantes, los flops que tenemos, y la cantidad de data.
Entonces lo que está diciendo es que más o menos si tenemos 20 tokens por cada parámetro, eso quiere decir que vamos a tener una performance que continúa de forma lineal, ¿no? Eso quiere decir que básicamente nosotros sabemos que si le metemos más data, podemos meterle más parámetros y vamos a tener más performance. Normalmente es así. Lo que están diciendo acá es, mira, nosotros lo que queremos explorar es, queremos romper un poco de esto y queremos decir, podemos hacer un dataset de muy alta calidad donde usemos menos cantidad de tokens, mucho menos cantidad de parámetros, pero que igual funcione muy bien. Y lo que vamos a hacer es, vamos a usar modelos, funciones de Python, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Así que acá pueden ver los primeros resultados que tenían y pueden ver la fecha acá del modelo a la izquierda y pueden ver los resultados, el modelo, el tamaño del modelo, el tamaño del dataset y la performance que tienen en este dataset, Human Eval. ¿Qué es esto? Bueno, Human Eval es un dataset que hizo OpenAI hace ya 2 años y lo hizo junto a este paper, ¿no? Cómo evaluar grandes modelos de lenguaje entrenados en código. Y esto lo hicieron porque ellos tienen un modelo de lenguaje entrenado en código que se llama Codex, ¿no? Estamos hablando de hace 2 años, ¿no? Esto es, primero sacaron GPT-3, después sacaron Codex, después sacaron InstructGPT, después sacaron ChatGPT y ahora GPT-4. Entonces, lo que hicieron es, definieron una serie de problemas de código y evalúan la respuesta a esos problemas, ¿no? Pueden ver que acá, cuando apenas sacaron este dataset, el 28.8% de los problemas podían ser resueltos por Codex, pero el 0% podía ser resuelto por GPT-3. Así que este es el dataset que tenemos. Volviendo para atrás, Codex 28.8. ¿Por qué es importante? Porque Phi1 está sacando 50, o sea, la mitad de los problemas del dataset lo puede resolver. Vamos a compararlo con GPT 3.5, ¿no? Esto es ChatGPT, 47%, ¿no? Entonces ya vemos que Phi1 con 1.3 mil millones, 7 mil millones de tokens ya es mejor que ChatGPT, ¿no? GPT-4 tiene 67%, o sea, es excelente. GPT-4 es por lejos el mejor de todos estos modelos, pero es mucho más grande, no lo sabemos, ¿no? O sea, hay conversaciones que dicen que, o algunas filtraciones que dicen que esto es un modelo de 1 trillón de parámetros, ¿no? O sea, es muy grande esto, es muy caro de correr. Pero tenemos cosas como Wizard Coder, que son modelos relativamente pequeños, 16 mil millones, entrenados con 1 trillón de tokens, un montón, pero que son bastante buenos, ¿no? 57% en su respuesta. Así que está bueno. Entonces, ¿cómo es que están haciendo esto? ¿No? Lo que están haciendo es entrenan este modelo de 1.3 mil millones de parámetros por aproximadamente 8 pases sobre estos 7 mil millones de tokens que tenemos acá. 8 pases. Un pase sería una epoch. Una epoch es cuando se le da una vuelta entera al dataset. Si nos vamos para acá, este dataset, vimos que decía 4.23 millones de rows. Bueno, damos una vuelta al dataset, 4.23, y después le damos una vuelta de nuevo. Y bueno, así 8 veces. Eso es lo que estuvieron haciendo acá. Entonces es como si hubieran visto 50 mil millones de tokens, porque están los mismos de muy alta calidad, están pasando una y otra vez. Y van aprendiendo, obviamente, cada vez que pasan aprenden menos. Después de 8 pases, seguramente ya casi no aprenden más nada. Entonces dicen, bueno, vamos a parar el entrenamiento en este momento. Entonces lo que hacen es, dividen este entrenamiento en 2 partes. Y ahora vamos a ver en detalle qué significa. Una parte es cuando lo entrenan sobre información de alta calidad de GitHub, por ejemplo, de Stack Overflow y de un dataset que se llama The Stack. Hacen un filtrado de ese dataset para solamente traer ejemplos de alta calidad. Después tienen libros de texto generados sintéticamente con ChatGPT y con eso entrenan la primera versión, que sería este Phi1 base. Y después hacen un fine tuning sobre un dataset mucho más pequeño, de unos 180 millones de tokens, que tiene pregunta y respuesta. Así que vamos a ver un poquito qué significa eso. Acá vemos que hacen una comparativa entre la forma en la que entrenaron y cómo influye la cantidad de parámetros, la data y la calidad de la data, ¿no?
Y acá tenemos los resultados de nuevo sobre este dataset, HumanEval, ¿no? Entonces, el primero es cuando le damos muy pocos datos, ¿no? 26.000 millones de tokens, o sea, pocos pasos y pocos parámetros a 135 GPU hours, ¿no? O sea, barato, económico de entrenar. El primero es el Stack, ¿no? Esto es, The Stack es un dataset filtrado de código de internet random. Code Textbook, que vendría a ser estos ejemplos generados con ChatGPT de libros de texto. Ahora vamos a ver un poco qué son eso. Y después finalmente el último es Code Exercises, que es de nuevo es un dataset sintético, pero en este caso tiene preguntas y respuestas también. Y obviamente estas preguntas y respuestas se parecen un poquito, no son las mismas, pero se parecen a las preguntas que tenemos en HumanEval, ¿no? Entonces, obviamente lo estamos sesgando el modelo para que aprenda a contestar este tipo de cosas. Y pueden ver el salto de performance impresionante que tiene cuando nos vamos a estos ejercicios, ¿no? Entonces, si cambiamos la cantidad de, pueden ver acá, la cantidad de tokens no cambia mucho, ¿no? Entre 16 y 20, o sea, tenemos un poco de una mejora, pero es mínima. Cuando aumentamos la cantidad de parámetros de 350 a 1,3, pueden ver que tenemos un salto, ¿no? De 16 a 29, el salto que tenemos. Y eventualmente cuando hacemos ese fine tuning sobre el dataset este de Code Exercises, pueden ver cómo salta a 51%, ¿no? Es bastante bueno. Entonces, ¿cuál es el problema con los datasets normales? Porque si volvemos para atrás, Wizardcoder está entrenado con 1 trillón de tokens, que son código, ¿no? ¿Por qué este modelo Phi1 puede tener un resultado parecido cuando la diferencia en cantidad de datos es tan grande, ¿no? Entonces, lo que dice acá es, mira, los datasets de código estándares, los promedio, tienen, la verdad, o sea, como no tienen ningún tipo de... perdón, o sea, cuando hicieron un sampling random de ese dataset y encontraron un par de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que encontraron? Bueno, primero, que muchos de los ejemplos no son self-contained, ¿no? Eso lo que significa es que capaz que vos encontrás un snippet de código donde dice import X librería XXX y usá esta función. Y el modelo no tiene ni idea de qué hace esa librería, es una librería externa. Entonces, en ese snippet de código está haciendo unas referencias a un montón de cosas que no tiene ni idea. O sea, una persona que lee eso no tiene ni idea de qué significa esa librería porque no la vio. Los ejemplos generalmente no involucran ningún tipo de cómputo, ¿no? Lo que significa esto es que es un código larguísimo donde estamos haciendo declaración de variables. No estamos haciendo, por ejemplo, primero sumo estas dos variables, después la multiplico, después acá evalúo la mediana y acá pasos de cómputo. En general lo que estamos haciendo es, tenemos una función que traemos de alguna librería random, declaramos las variables, utilizamos esa función random que importamos para hacer algo, una operación, y después continuamos. Entonces, no aprende muy bien el pensamiento lógico de cuáles son los pasos que se están haciendo, ¿no? Que es lo que tenemos en este punto. No tiene el pensamiento, la lógica algorítmica de qué es lo que está pasando. Y después, obviamente, la mayoría de estos ejemplos están ligadas más que nada al código, ¿no? Es código random, así que está más cercana a algunos casos de uso y algunos topics, pero no tiene una distribución homogénea. Entonces, acá hacen un comentario bastante interesante. Dice, mira, uno solo se puede imaginar qué tan frustrante e ineficiente sería para un humano tratar de adquirir habilidades de código de estos datasets. Así que, porque tendrían que estar aprendiendo de un montón de ruido, ambigüedad y básicamente que la información está incompleta, ¿no? Porque cada vez los modelos de lenguaje se parecen más a los humanos, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, si vos tenés que aprender, ¿qué haces? ¿Te ves GitHub y vas a aprender solo? No, te lees un libro de texto que está muy bien explicado y de ahí vas aprendiendo la lógica, ¿no? De cómo generar código, básicamente. Entonces, lo que están haciendo es 3 datasets. El primero es un dataset filtrado de estos dos, de Stack y de Stack Overflow, que son 6.000 millones de tokens. Después tenemos este dataset sintético que se asemeja a un libro de texto. Y después finalmente tenemos
un libro, o sea, un dataset sintético de ejercicios. Si lo piensan, esto es muy parecido a los libros que dicen, los libros de texto, digamos, cuando uno va a la escuela, tiene el libro de texto que explica el tema y quizás hasta te da algunos problemas, y después tenés el libro de soluciones, que es donde uno, o sea, los dos, uno agarra los problemas y después se va al libro de soluciones, y ahí es donde tiene el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entran en un modelo base, que es este, y lo entrenan con estas dos cosas. Primero, una vez que tienen eso, le hacen el fine tuning sobre este otro dataset. Así que acá podemos ver un ejemplo, ¿no?, de cómo hicieron para filtrar, ¿no? ¿Qué es lo que consideran alta calidad y baja calidad? Bueno, el ejemplo que tenemos a la izquierda es lo que ellos consideran alta calidad, ¿no? Tenemos librerías que estamos importando, tenemos comentarios, digamos, sobre las funciones y tenemos básicamente un montón de funciones, o sea, definición de funciones, ¿no? Esto nos explica básicamente cómo funciona el código, ¿no? O sea, cómo referenciamos después a una función y la función viene de algún lugar. Tienen también esta memoria, tienen que mantener una memoria porque la función está referenciada, está descrita al principio, pero está referenciada al final, entonces tienen que tener memoria, ¿no?, de toda esa lógica que se utilizó. Y acá, en este caso, vemos un ejemplo de bajo valor educacional, ¿no? Acá pueden ver que no, o sea, está todo muy poco definido, estamos simplemente definiendo variables, pero no hay ningún cómputo que se está dando. Si podemos ver acá, tenemos que estamos generando, por ejemplo, estamos explorando el cómputo, ¿no? Acá pueden ver las funciones y cuáles son las cosas que cada una está haciendo, ¿no? Acá lo único que tenemos es definición de variable. Nada más, no se aprende nada con esto. Entonces, esto es el dataset filtrado. Ahora, después también lo que están haciendo es generar un dataset que es un libro de texto. ¿Y qué significa? Bueno, acá lo que están haciendo es básicamente generan una descripción de texto y le meten snippets de código en el medio. Entonces, de esa forma lo que están haciendo es promover el razonamiento y habilidades algorítmicas básicas. Acá hacemos una explicación, ¿no?, del concepto, damos un ejemplo y después damos una función. O sea, realmente es un libro de texto esto. Y después finalmente tenemos este dataset de ejercicios. Y en este caso lo que tenemos es tenemos un ejercicio, ¿no?, de lo que hace. Pueden ver que está muy comentado el ejercicio. Y después, bueno, nos genera una respuesta en base a eso. Una persona puso este video y la verdad que me pareció muy bueno. Estamos diciendo que esto se aprende del libro de texto, ¿no? Si se acuerdan si tienen la edad que tengo yo y se acuerdan de esta película, acá pueden ver cómo le están dando, digamos, al robot este, ¿no? Y dice, bueno, está leyendo, ¿sabes leer rápido? Sí, no pasa nada. Y el tipo se empieza a leer todos los libros, ¿no? Entonces tenemos un modelo que tiene una inteligencia base y después se fine-tunea muy rápido a otras fuentes, digamos, de conocimiento, ¿no? Así que, bueno, pueden ver ahí cómo va aprendiendo, ¿no? Si volvemos para atrás, acá vemos un poquito cómo fue la arquitectura y el entrenamiento. Es bastante normal, o sea, no usa una arquitectura muy básica. Lo único que no tiene le pusieron Flash Attention y pero no tiene Multi-Query Attention. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver en otros videos. Flash y Multi-Query Attention es lo que tiene Falcon, por ejemplo. Esto es muy bueno para hacer inferencia finalmente con el modelo. Distribuye la atención en las distintas heads, digamos, attention heads, y consume menos memoria. Pero bueno, ¿qué les quería mostrar? Es un poquito esto, ¿no? Acá tenemos el problema, ¿no? Alice, Bob y Charles están jugando a algunos juegos y bueno, Alice primero elige un número random desde 333 a 638, bueno, etc. Y acá tenemos la descripción y podemos ver cómo Phi1, digamos, tiene la respuesta correcta. Phi1 base hace cualquier cosa, ¿no? O sea, hace esta descripción de variables, ¿no? Y Phi1 small, que es una versión fine-tuneada de esto, pero con 350 millones de parámetros, mucho más pequeño. Casi que llega a la misma respuesta, a la respuesta correcta, pero es incorrecta. Y bueno, acá también una cosa que no se lo esperaban es que el modelo también es capaz de referenciar a otras librerías. En este caso como Typing, Math, Random. Pueden ver que son librerías básicas,
no de Python. No son librerías especiales, tipo, no sé, una librería que sea muy, muy específica, ¿no? En este caso pueden ver, tenemos Typing, Math, Random, Collections, Datetime, IterTools, NumPy, ReOS, o sea, son las básicas de Python, o sea, es muy genérico todo esto, no está usando lo que decíamos antes, ¿no? Ejemplos donde estamos importando una librería de oscura, no sabemos muy bien cómo funciona, en este caso, lo contrario, ¿no? Es bastante, usa todo lo que es más que nada por default. Acá pueden ver cómo funciona para algunas cosas, ¿no? TK Inter, digamos, o sea, es bueno usando estas librerías externas. En este caso también Phi1 tiene una capacidad muy buena para ser conversacional también, ¿no? En este caso estamos haciendo una pregunta, ¿no? O sea, estudiante, TA, Teaching Assistant, la respuesta es esta, ¿no? O sea, podemos ver que también es bueno de manera conversacional. Hay un tema que ya lo habíamos visto en Orca, lo vimos en otro paper, que es, bueno, esto es todo muy lindo, pero ¿cómo lo evaluás? ¿No? O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que estás evaluando, o sea, que ese 50,6% que te está dando es correcto y no es una exageración o no te lo estás inventando porque hay una contaminación en los datasets, ¿no? O sea, estás entrenando con las respuestas al dataset, entonces, en realidad, no estás, tu modelo no es bueno, tu modelo es un perico que está repitiendo la información que ya le habíamos dado, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hicieron acá es agarraron a un montón de gente y le dijeron, bueno, haceme 50 ejemplos nuevos que nunca se hayan visto. Acá está, ¿no? 50 new problems que tengan el mismo formato que Human Eval y vamos a ver más o menos si los puede resolver o no. Y vamos a usar a GPT-4, como siempre, para que evalúe la solución y nos diga si es correcta o incorrecta, ¿no? Y esto es algo que se da muchísimo. No tenemos humanos evaluando, sino tenemos a GPT-4 evaluando. Y en este caso podemos ver que las respuestas todavía son digamos, correlacionadas, se correlacionan todavía con Humans Evals, ¿no? Acá tenemos 52.52 que lo hizo correctamente y el Humans Evals de 50.6. Así que estas personas dicen, mira, está parecido, la verdad, es parecido, ¿no? O sea, tenemos confianza de que esto no se lo está inventando completamente. Y después, si quieren ver un poquito más, nos hace la evaluación, ¿no? De por qué. Conclusiones que dice, este paper están probando, o sea, tienen una buena información que backupea la hipótesis de que si le das calidad de libro de texto en tus datos a estos modelos, puedes generar cosas muy buenas que ocupen muy poco espacio. Así que esto es lo que vamos a estar viendo seguramente dentro de muy poco tiempo. Un problema que tiene esto, y son limitaciones, es que este modelo Phi1 está especializado en todo lo que es Python. O sea, no funciona con otros lenguajes. No podría servir para JavaScript, por ejemplo, o para C++. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, mira, este modelo es muy bueno, pero así como GPT-4 puede andar en cualquier cosa, este modelo Phi1 no puede andar en cualquier cosa. Entonces, necesitas un modelo por cada lenguaje. Entonces, es posible que en el futuro tengamos un modelo para Python, un modelo para JavaScript, un modelo para etcétera, ¿no? Y un detalle más, que esto lo leí no está explicitado en el paper, pero sí lo leí de comentarios de gente que lo está usando, es que como está entrenado con tan poca data, en general, tan pocos tokens, si uno se equivoca, tiene un error gramatical cuando hace la prompt, el modelo no lo entiende, para nada. En cambio, si usamos GPT-4 y tenemos un error gramatical cuando estamos hablando, escribiendo la prompt, GPT-4 igual lo va a poder entender. Esto es una limitación que tenemos de todo esto. Así que bueno, esto es este paper me pareció bastante interesante. Acá tienen más ejemplos de cómo funcionó, se los recomiendo. Les pongo como siempre todos los links en la descripción del video. Acá alguien agarró, no sé si es oficial esto o no, pero agarró y se escribió el dataset, o por lo menos lo intentó hacer, y hay un poquito de información acá también. Así que si quieren le pueden dar un vistazo a todo esto. Así que bueno, con eso les agradezco que se queden ahí hasta el final. Este paper me pareció bastante bueno y en la dirección en la que se está yendo. Así que bueno, espero que les sea útil y déjenme en los comentarios cualquier idea o cosa que quieran que exploremos la próxima. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.